No manchen, me levanté bien temprano para tomar una clase y a última hora se canceló. Qué triste, porque ya me desvelé. Bienvenidos a otro video. El día de hoy estaremos haciendo justamente lo que leyeron en el título. Vamos a checar 3 libros de cine que han servido para mí. Ojo, porque en el video de dirección cinematográfica primitiva menciono los requisitos básicos, que digo básicos, pero realmente son muy complejos de obtener, para la dirección cinematográfica. Y en la creación de una persona que se dedique justamente a la dirección cinematográfica, también quisiera decir que 3 libros no van a hacer la diferencia en qué tan buen cineasta llegues a ser. O sea, estos 3 libros no te van a hacer en automático el mejor cineasta de todos los tiempos. Son muchísimos más elementos a considerar. La dirección cinematográfica requiere estudio eterno, nunca paras de estudiar. Pero lo que hoy les quiero mencionar son 3 libros que fueron muy importantes para mí y que hasta la fecha sigo hojeando de vez en cuando para recordar alguna que otra cosilla. Y justamente creo que los considero libros importantes para mí porque para mí esos fueron los libros que hicieron que yo tuviera la curiosidad de abrir otros temas, otras investigaciones, más lecturas. Y después de eso cuestionar todos mis estudios cinematográficos. Entonces escogí 3 libros, los 3 son ensayos. Elegí uno enfocado en el análisis cinematográfico, uno enfocado en la combinación entre la literatura y la cinematografía y otro enfocado en el discurso cinematográfico. Sin más preámbulos, comencemos. Después de decir sin más preámbulos, comencemos, hubiera estado cool meter la intro, pero nuevamente no tengo intro, entonces pues vamos a comenzar directamente. No pasa nada, así, le damos más rápido. Bueno, vamos a empezar con teoría y práctica del análisis cinematográfico. También quisiera mencionar que estos libros son muy fáciles de conseguir, muy fáciles. De hecho, en Gandhi son como que de los libros más baratos sobre cine. Y está muy cool, eso se me hace algo muy padre porque está como accesible esta información a toda la gente. Este libro específicamente es de Lauro Zavala Alvarado y me gusta mucho porque justamente él habla de algo que yo también tengo mucho en mente, que es el análisis cinematográfico. En México no existe como una carrera y yo también considero que debería existir una carrera específica para el análisis cinematográfico. Mientras que hay muchos países donde es una carrera, en México no existe. No hay nada que se le acerque al análisis cinematográfico como carrera, lo cual es extraño, de verdad, porque México es el 5º país que más vende boletos de cine. Uno esperaría que su industria fuera un poco más grande y que pues obviamente se estuviera apoyando justamente todo este tipo de carreras, pero pues no es así. Entonces este libro me gusta mucho porque tiene unas estrategias de interpretación muy cooles. Yo pues obviamente, como les he dicho muchas veces, hay que cuestionar todo. Después de leerlas durante mucho tiempo hice mis análisis de acuerdo a ese libro. Después de eso pues uno empieza como que a deshacerse de esta teoría, tomar lo que sientes que te sirve y desechar lo que no te va a servir. De hecho estoy pensando en hacer un video hablando de esta manera de hacer un análisis cinematográfico y nos podemos tomar una película y hacer el análisis cinematográfico de acuerdo a este libro, como lo propone el libro. El libro propone dividir el análisis en 4 partes: objeto, método, medio y contexto. El objeto sería el análisis, el método sería la fragmentación, el medio sería lo didáctico y el contexto sería el segmento. Con anterioridad he mencionado que existe una diferencia entre la crítica cinematográfica y el análisis cinematográfico, y de hecho este libro también toca ese tema de la diferencia entre la crítica y el análisis cinematográfico y propone sobre esto mismo del objeto, el método, el medio y el contexto, pero sobre la crítica cinematográfica lo propone de la siguiente manera: el objeto como la síntesis, el método como la valoración, el medio como el medial y el contexto como la memoria. Entonces, como dije, creo que estaría muy interesante. Podemos tomar una película y aplicarla, o incluso una película que ya hayamos analizado anteriormente, y aplicar justamente estos conceptos sobre esa película, y podemos ver cuál es la diferencia entre obviamente la propuesta que yo hago en microanálisis y la propuesta del libro, que fue una propuesta con la que yo trabajé bastante tiempo hasta pues obviamente pues separarme de esta estructura escolarizada. Yo trabajé con esta propuesta y se me hace bastante interesante. Y lo que me gusta mucho, por ejemplo, de este libro es que recuerdan el video de microanálisis de Helt Skelta. Por ahí lo tengo, es mi segundo video de hecho en este canal, es el segundo video que tengo en este canal, y en ese video hablo justamente de cómo la estética apoya a la semiótica, y es lo que me gusta mucho de este libro, que te habla de cómo puedes apoyar semióticamente a través de la estética. Entonces tiene inclusive apartados justamente para que entiendas la estética y cómo se aplica a los símbolos. De hecho, el libro creo que para gente que inicia a hacer análisis cinematográfico es muy bueno. Obviamente sí hay muchos conceptos, pero creo que los conceptos en análisis cinematográfico son una cosa con la que menos
duele lidiar, ¿no? Son conceptos, te los aprendes, ¿no? Al final del día. El problema es ponerlos en práctica, esa es la parte difícil, digamos. Y digamos que lo único que para mí en ese entonces y hasta la fecha nunca me gustó del libro fue que tocara el posmodernismo. Yo entiendo la importancia del posmodernismo, del movimiento posmodernista. Obviamente como buen cineasta no estoy a favor del posmodernismo. Sin embargo, considero que sí es importante como tener esta teoría y este conocimiento, más allá que teoría, el conocimiento del posmodernismo. Y este libro obviamente pues le da las bases al posmodernismo estéticamente, pero nuevamente dentro del contexto de análisis. Entonces se me hace algo súper cool, ¿no? O sea, yo no lo tomé, la verdad. No tomé ni me quedé con esta parte de cómo se aplica el análisis al posmodernismo, pero igual se me hace algo muy cool. Otro libro que igual me ayudó muchísimo, igual fue cuando iniciaba en esto del cine, fue este libro del discurso cinematográfico, un acercamiento semiótico de Teresa Labuenaga. ¿Saben qué es lo que más me late a mí de este libro? Que este libro yo lo utilicé en su debido tiempo para un mini ensayo sobre el plano de la posibilidad. Teresa Labuenaga en este libro menciona lo que es el plano de la posibilidad y quisiera leerles una cita. No sé dónde está la cita, pero ahorita la encuentro. Ok, ustedes no se han dado cuenta porque esto está editado, pero gasté casi media hora para encontrar la cita. Y dice lo siguiente, página 35. Es casi imposible negarse a ser tocado por la ilusión cinematográfica y, aunque se cerraran los ojos, la imagen seguiría afectándonos desde el plano de la posibilidad, de su invisibilidad. La obra adquiere entonces el carácter de eterna. ¿Y saben qué es lo que más me gusta de esta frase? Que habla de algo tan simple como es el parpadeo y su función en la cinematografía. Justamente esto es de lo que se trata este libro, ¿no? Del discurso cinematográfico, cómo funciona todo esto para narrar estas historias, cómo el cine, como les he dicho 1.000.000 de veces, es más allá que una historia literal. Recuerdo haber tomado hace bastantes años ya un diplomado y el profesor nos decía, ¿cuál es el propósito del cine? Y odiaba que la gente respondiera siempre contar historias. Y después, cuando crees que ya la gente ya no tiene este discurso de el cine es contar historias, vas y te encuentras gente estudiando cine que te dicen, pues al final del día el cine es contar historias. Y yo siempre pensé como que pues, está muy mediocre pensar que el cine es solo contar historias. Creo que jamás voy a escuchar a un músico decir ¿cuál es el propósito de la música? Ah, pues hacer sonidos. El cine es mucho más que contar historia, es muchísimo más. Y aplicando la semiótica al discurso cinematográfico, este libro está cabroncísimo. Así se los pongo, hasta la fecha todavía lo sigo abriendo. Y es lo que les había dicho, yo creo que el análisis cinematográfico merecería su propia carrera y de hecho estos autores, ambos autores, justamente es lo que pelean, que no existe en México una carrera para análisis cinematográfico. De hecho, esta tipa hace una propuesta de el lenguaje cinematográfico dividirlo en articulaciones. Es una propuesta muy interesante que de hecho creo que vale su propio video o inclusive valdría una masterclass. Igual y lo hago, igual y armo una masterclass de tanto del otro libro del método de análisis cinematográfico del otro libro como las articulaciones según la propuesta de Teresa Labuenaga. Estaría padre, puedo armar esa masterclass, estaría muy interesante de verdad. Y el tercer y último libro que elegí es Intermedialidades entre las artes visuales y la literatura. Intermedialidades en las artes visuales y la literatura. Son 4 autores, les voy a leer el nombre de los 4, no me lo sé, entonces se los voy a leer directo del libro. Ángel Miquel, Fernando del Mar, Lidia Elizalde y Angélica Tornero. Lo que me gusta mucho de este libro es que puedes carecer un poco tal vez del lenguaje cinematográfico y aún así lo vas a superentender porque está como explicado bastante amigable para todo tipo de público y bien ejemplificado y con conclusiones y con todo este tipo de ideas y te habla desde los ejemplos básicos de películas, te lleva de hecho a través de la historia del cine, incluyendo el cine mexicano, claro, y te cuenta poquito a poquito cómo se relacionan estos aspectos. Y es sorprendente cómo pueden relacionar las culturas antiguas con la cinematografía actual, ¿no? Y es lo que les he dicho muchas veces, la literatura y el cine no están peleados, son hermanos totalmente. De hecho, gran parte de los discursos literarios y de las figuras literarias se aplican a la cinematografía. Gran parte de la teoría cinematográfica, de hecho, es tomada de la literatura como tal. Ni siquiera es del teatro, uno pensaría que el cine tal vez tomaría un poco más el teatro, pero no, de donde más tomó el cine es de la literatura. De hecho, la literatura se aplica más al cine per se que al guión cinematográfico, a ese grado. Entonces para mí estos 3 han sido libros bases. Hay otro libro más, por cierto, que es para mí igual como un libro muy, muy importante, pero ya haré su video específicamente para ese libro porque creo que cuando se haga el video de ese libro sí voy a como que a explayarme bien cabrón. Entonces estos libros serán para este video. Y repito, estos son libros que para mí fueron importantes y no significa que necesariamente para todas las personas sean importantes. Yo los considero importantes porque a mí me ayudaron a descubrir todo este mundo. Me despertaron esta curiosidad de seguir leyendo y consumiendo al respecto. Entonces tal vez sí estaría chido como armar esta masterclass que les digo, o estaría en su defecto muy cool hacer como que videos
explicando justamente las partes que quiero explicarles de estos libros, como la propuesta de análisis cinematográfico de Lauro Zaval. Estaría muy cool aplicar un análisis a esta película, cualquier película de las que ya hemos checado, y ver en qué se diferencian entre los análisis que hago y los análisis de acuerdo a esta teoría. Estaría muy cool, y los invito a nunca dejar de aprender, nunca dejar de consumir y nunca dejar de cuestionar. También los invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas, porque una película analizada se disfruta 1000 veces más. Si les gustó este video, no olviden dejar un like y compartirlo. No olviden suscribirse para hacer crecer esta hermosa comunidad. Por mi parte, eso sería todo. Bye.